¿Y qué les está enseñando Pedro? Bueno, los está animando porque están sufriendo y les está diciendo cómo deben vivir a base del sufrimiento. ¿Sí? Hoy nos toca eh, Primera de Pedro 4, versículos 12 al 19. Lo voy a leer solo para que podamos tener una idea de todo lo que está enseñando este pasaje. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muy bien, esa es la última parte que eh, dedica Pedro al tema del sufrimiento. Entonces, debemos entender que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. ¿Sí? Eh, Dios no prometió que no pasaríamos, eh, que la vida cristiana sería fácil, ah, o que nos va a resolver todos los problemas, ¿verdad? Él nos perdona, Él nos ha justificado, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que vendrán pruebas y persecución. ¿Sí? Así que Cristo dijo a sus discípulos, precisamente cuando Él estaba aquí con sus discípulos, que iban a padecer por su fe. ¿Sí? Allá en Juan 15, 18, ahorita regresamos a Pedro, pero vamos a Juan. Juan 15, 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Luego el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. O sea, aquí el Señor Jesús decía: oye, les va a ir mal. O sea, me refiero en el sentido de que van a padecer, ¿sí? Esto es parte de la vida cristiana. Y luego ya en segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 12 dice ahí, ¿ya lo tienen? Segunda de Timoteo 3, 12, dice ahí: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? Así que podemos decir que es parte de la vida cristiana el pasar por situaciones difíciles, ¿verdad? Y por eso aquí en el capítulo 4, en el versículo 12, dice: no os sorprendáis, ¿sí? Que no los agarre desprevenidos, ¿verdad? Que no os sorprenda que esto va a pasar.
Ahora, en este pasaje pone dos grupos, ¿verdad? El versículo 12 al 14, sufrir por obedecer, ¿sí? Hay los cristianos que obedecen y el sufrir por obedecer trae gozo. Vamos a ver ahorita por qué. Y los versículos 12 al 14, perdón, 15 al 19, no obedecer trae juicio, ¿sí? Así que trae gozo sufrir por obedecer. Estamos obedeciendo, ¿sí? Lo hacemos por el Señor. Y eso trae gozo. Vamos a ver por qué trae gozo. Versículos 12 al 14. Aquí dice que es de esperarse, dice el versículo 12, no os sorprendáis. Este, eh, los cristianos de aquel entonces sufrían precisamente por el cristianismo. Y aunque tenían varios dioses en aquel entonces, ¿sí? Y, pero a estos, solamente por seguir a Cristo, ¿verdad? Les traía sufrimiento, ¿verdad? Y noten que aquí pone el sufrimiento como fuego. Dice ahí, no os sorprendáis del fuego. El sufrimiento es como fuego que quema, ¿sí? Eh, y los invita a gozarse. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿sí? Este, eh, cuando los cristianos sufrían, en aquel entonces, por seguir a Cristo, pues les traía gozo. Ahora, no quiere decir que el dolor trae gozo, ¿verdad? Lo que trae gozo es el resultado, ¿verdad? Lo que trae gozo es lo que produce el sufrimiento. Allá en Romanos, capítulo 5, versículo 3, Romanos 5, 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí gloriarse es un gozo muy fuerte. O sea, nos gozamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación nos enseña la paciencia, ¿sí? Así que aquí Pedro decía, miren, el sufrimiento, que es como fuego, ¿verdad? Produce, pues, gozo porque sabemos que estamos creciendo. Y una persona que ha sufrido, ¿sí? Tiene más capacidad de vivir fuerte, tiene fortaleza que los que no sufren. Los que no sufren se la pasan. Y la persona quiere, ¿cómo se dice? Esconderse del sufrimiento, ¿verdad? Pero cuando Dios lo permite, trae ese tipo de... Allá en Santiago, el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice ahí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, ¿están pasando por pruebas? Gócense. ¿Por qué? Otra vez dice ahí, sabiendo. Es un principio que debemos saber, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Por lo general somos muy impacientes, ¿sí? Pero cuando pasamos por el sufrimiento aprendemos precisamente esta virtud que es la paciencia, ¿sí? Y son aquellos que son pacientes que pueden soportar y aguantar situaciones difíciles de la vida. Y les he dicho antes que por eso se llaman a los enfermos pacientes, ¿verdad? Porque están enfermos, ¿sí? No hay de otra, ¿sí? Así que aquí dice, tengan por sumo gozo, ¿verdad? Ahora, aquí en este pasaje nos enseña que el sufrimiento nos identifica precisamente con Cristo.
Dice, sino gozaos, otra vez dice aquí en versículo 13, de primera de Pedro 4, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sí? O sea, cuando sufrimos siendo hijo de Dios y que otros nos rechazan por ser creyentes, nos identificamos. Qué bueno, ¿verdad? Que estoy sufriendo porque la gente no me acepta, pero me gozo porque me identifico con Cristo. ¿Sí? Hagan en cuenta que es como, por ejemplo, cuando vemos un partido de fútbol y uno va al estadio y ve a los fanáticos de México con sus playeras de México, ¿verdad? Yo le voy a México, ¿sí? Se está identificando con México, ¿sí? Igual pasa con esto, ahí está diciendo, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, yo me pongo la camiseta, ¿verdad? Y me gozo porque soy de Él. Y si Él permite que pase por esto, ¿verdad? Yo me identifico precisamente con Él. Soy de Él. Ah, no es que estamos haciendo méritos para ganar la salvación, ¿verdad? Eh, sino que sufrimos porque tenemos el privilegio de tener algo en común con Él. ¿Sí? Nos identificamos. Allá en Filipenses 3:10, dice ahí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Así que ser semejantes a Él. Cuando pasamos por sufrimientos, podemos decir, bueno, Dios lo está permitiendo y me está enseñando paciencia y yo me identifico con Cristo. ¿Pueden entender esto? ¿Sí? Así que, sufrir, ¿verdad? Trae gozo y participamos de los sufrimientos de Él. Vamos a ver unos pasajes que nos enseñan esto, allá en Romanos 8:17, Romanos 8:17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Así que, otra vez aquí dice, ¿verdad? Vamos a padecer, pero un día vamos a estar con Él. ¿Sí? Es parte de la vida cristiana pasar por situaciones difíciles, ¿verdad? Pero pues Dios tiene el control. Allá en segunda de Timoteo también enseña lo mismo. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice ahí, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará, ¿verdad? Así que aquí nos enseña precisamente, ¿verdad? Que es parte de la vida cristiana. Y el sufrir trae gozo, ¿verdad? Ahora, que no nos desanime el sufrimiento. Sabiendo esto, por eso dice ahí, sabiendo, ¿sí? Sabiendo que me íbamos a estar con Él, sabiendo que me identifico con Él, sabiendo que esto me trae buenas consecuencias, ¿sí? Que aprendo cosas que no aprendería de esta forma, trae gozo. Entonces, si pasamos por situaciones difíciles, Señor, gracias. Dime qué quieres que aprenda. Soy tuyo. Y si lo hago por hacer el bien,
esto debe traer gozo, ¿verdad? El versículo 14 dice ahí, regresando a 2 de Pedro 4, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. O sea, si les gritan y le dicen, oye, pues, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te acercas a esas cosas? Eso es incorrecto. Dice aquí, si sois vituperiados, ¿verdad? Por el nombre de Cristo, dice, sois bienaventurados. Aquí dice, si sois vituperiados, y es un sí que asume la verdad de la condición. Si somos vituperiados, por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, y el Espíritu de Dios reposa en nosotros. ¿Sí? Fíjese, yo recuerdo cuando comencé una obra, cuando estaba estudiando en Dallas, era una zona, tú estuviste ahí en Estados Unidos, ¿verdad, Víctor? Sí. Hay zonas donde hay puros mexicanos, ¿verdad? No se meten a zonas bonitas, así como se ven en los Estados Unidos, sino que son cuadras así muy de gente Estilo mexicano. al estilo mexicano, sí. Y pues yo iba de casa en casa tocando. Oiga, no quiere tomar en cuenta a Dios en su vida. Y algunos me invitaban y me decían. Y me daba cuenta cómo tenían la casa toda sucia. Vivían como 10 personas en un cuartito. Qué feo. Con mucha necesidad. Y yo les iba a llevar el evangelio. ¿Sí? Y cuando estaba haciendo esto, muchos vecinos me dicen, oiga, déjelos, que descansen, ¿por qué no vienen a molestar? ¿Sí? Me llama la atención que dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Para mí era tan hermoso ver que personas reconocieron a Dios en su vida. ¿Sí? Y que de esa cuadra que estuve visitando, de esa vecindad, muchos aceptaron a Cristo, ¿verdad? Y formamos un grupo, una iglesia, ¿sí? De esa cuadra. Y yo me siento bienaventurado, ¿sí? Y todavía ese grupo se reúne. Todavía se reúne ese grupo y adora al Señor y siguen evangelizando, ¿verdad? Y para mí es un gozo, de vez en cuando que me comunico con ellos, ¿verdad? Ver que comenzamos tocando en la puerta y que la gente no quería oír, ¿sí? Pero ya está el grupo, ¿sí? Gloria al Señor, ¿verdad? Aquí dice el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Fíjense, lo que está diciendo aquí es que por ser hijos de Dios, cuando pasamos por situaciones difíciles, el Espíritu Santo nos da fortaleza. Miren lo que dice allá Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice ahí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Aquí nos está diciendo que somos de él. ¿Ustedes son de él? Sí. Entonces tienen el Espíritu Santo en su vida. Yo tengo el Espíritu Santo en mi vida. ¿Sí? Y lo que está diciendo aquí Pedro, en el versículo 14, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ya que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a fortalecer nuestra vida en situaciones difíciles. Ahora, podemos seguir al Señor y decirle, Señor, es parte de mi vida, pues ahí voy a seguirle.
O podemos seguir, ay, ¿por qué me pasa esto? No, ahora voy a hacer lo contrario. ¿Sí? Porque hay gente que se porta así, que aunque tiene al Espíritu Santo, no quiere sufrir. ¿Sí? Pero aquí Pedro les está recordando, tienen al Espíritu Santo que nos da confianza y fortaleza. Vamos a Mateo 5:11. Dice, bienaventurados sois, y la palabra bienaventurado significa feliz, ¿verdad? Felices sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Sí? Así que, bienaventurados, le estaba haciendo aquí, para que por mi causa pues, los estén agrediendo. ¿Sí? Ahora, esto es sufrir por obedecer. 12 al 14. Ahora, 15 al 19, sufrir por desobedecer. ¿Sí? Si sufrimos por haber hecho lo malo, no merecemos aprobación. ¿Sí? Miren, ya como cristianos, hay algo que nos dice en nuestra mente, oye, eso está mal. ¿Por qué te metes en esto? ¿Sí? No debes hablar así. No hagas esto. ¿No les ha pasado esto? Y ahora como cristianos, y es que el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos dice, oye, esto no se hace. Esto no lo hacen los hijos de Dios, ¿verdad? Así que, el sufrir por desobediencia no es aprobado por Dios. En cambio, sufrir como cristiano trae paz y gratitud, ¿verdad? Y es lo que dice ahí en 2 de Pedro, versículo 15 al 16. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo malo, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Sí? Así que eso es lo que trae la obediencia y la desobediencia. Y aquí hay dos clases de cristianos, ¿verdad? Los sinceros y los que cometen delitos. Delitos que aún la sociedad castiga, ¿verdad? Cuando un cristiano comete cosas que son incorrectas, ¿verdad? Recibe castigo que merece. Así que el creyente debe tener cuidado de su comportamiento, porque puede llegar a ser un obstáculo para que otros conozcan al Señor. Ahí está, pues no que eres cristiano, que me ha dicho que tú, que vengas a la iglesia, y mira lo que dice es, ¿por qué mientes? ¿Por qué te lleves lo que no te debes llevar? Así que hay cristianos que cometen cosas que no son correctas, ¿verdad? Así que debemos tener cuidado de nuestro comportamiento y no ser un obstáculo para que otros conozcan al Señor. Si sufrimos, como dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, ¿verdad? Si sufrimos, que sea porque hacemos cosas correctas y que no tenemos de qué avergonzarnos. Y tenemos la confianza de compartir nuestra fe porque estamos haciendo precisamente lo correcto. Compartir el Evangelio y glorificar a Dios. Así que el que sufre como cristiano escapa del castigo de Dios. Noten lo que dice el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, por los cristianos, ¿verdad? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el final de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Algunos miembros de la iglesia, como decía, y en aquel entonces actuaban incorrectamente. Por eso dice aquí de la casa de Dios. Dice que comience por la casa de Dios.
¿verdad? O sea, su pueblo, la iglesia. A estos Dios va a aplicar disciplina cuando hacen cosas incorrectas, ¿sí? Entonces, los disciplina para que se arrepientan y no endurezcan su camino. Ese es algo que pasa a los creyentes que hacen cosas incorrectas. Allá en Hebreos, capítulo 11, Hebreos 12, 5 al 11, dice ahí, y habiendo ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre con el Espíritu, al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero por lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Aquí habla de la disciplina del Señor, ¿sí? ¿Te has portado mal como hijo? Como un papá, dice aquí que como un papá, cuando su hijo no obedece, ¡pum!, le da. Oye, ¿por qué no haces esto? Y no lo castiga porque no lo quiere, sino lo castiga para que no reciba las consecuencias después, ¿verdad? Entonces, aquí lo mismo pasa con el cristiano, ¿sí? Cuando andamos mal, Él nos disciplina, ¿sí? Y cada quien sabe las situaciones por las que anda mal y las consecuencias que vienen por andar mal. Pero aquí hay la disciplina. Ahora, la disciplina no es castigo. El castigo viene para los inconversos, es un castigo eterno, pero la disciplina es para provecho, ¿verdad? Ah, así que cuando sufrimos debemos preguntarnos, ¿estoy sufriendo porque soy fiel o estoy sufriendo por ser desobediente? Porque estoy haciendo cosas incorrectas, ¿sí? Tenemos en la Biblia varios ejemplos de hombres de fe que hicieron cosas incorrectas, como Abraham, David, aún Pedro, ¿verdad? Sufrieron por desobedecer, ¿sí? Ah, entonces, aquí hay una advertencia para los que conocen a Cristo. Eh, aguas, ¿verdad? Dios va a dar disciplina. Ahora, si Dios disciplina a sus hijos, imagínense a los que no conocen el Evangelio. Por eso dice aquí, regresando a Pedro, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, que disciplina a los suyos. Y si comienza por nosotros, primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Mire, aquellos que no obedecen, que no quieren aceptar a Dios, que no lo quieren tomar en cuenta, ¿sí? ¿Cuál será el fin de aquellos? ¿Sí? Y luego dice el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿sí? Ahora, aquí no está diciendo que por hacer buenas obras nos vamos a salvar. Más bien aquí dice que la salvación es por pura gracia. No la merecemos, ¿sí? No la merecemos, pero es por su pura gracia. Por eso dice aquí, si el justo se ha salvado por la pura gracia,
de Dios, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? A eso sí, les va a ir en feria, ¿sí? Van a ir al infierno. Así que el que no aprovecha la gracia de Dios no tiene ninguna esperanza. Conocemos a mucha gente, ¿no es cierto? La mayoría de las personas que conocemos no conocen. Aquí dice que les va a ir mal, porque no quieren reconocer a Dios. Y no pueden decir, es que yo no sabía. No, ¿cómo que no sabía? Dios se ha revelado a todos los hombres y les ha dicho, oye, hazme caso. Pero la gente no quiere entender, ¿sí? Así que aquí le está diciendo aguas, ¿verdad? Entonces, el cristiano que sufre, que confía en Dios y practica el bien, aquí dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, ¿verdad? Este es un resumen de lo que él ha estado diciendo, ¿sí? Así que vamos a tener que sufrir, es parte de la voluntad de Dios. Dios no impide el sufrimiento, es necesario para fortalecer nuestra fe y para que aprendamos cosas que de otra forma no aprenderíamos, forja nuestro carácter, nos hace regresar a sus caminos. Así que no nos sorprenda, como dice aquí, cuando viene el sufrimiento. Así que aquí dice que las tribulaciones nos enseñan que estamos en las manos de Dios y que somos débiles, pero tenemos la fuerza del Señor para soportar, ¿sí? Y lo que podemos hacer, según este versículo, es encomendar nuestras manos a Dios. ¿Está sufriendo? Dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus manos. ¿Está sufriendo? Diga, Señor, aquí está mi vida. Está en tus manos. Es lo único que podemos hacer. Dios nos conoce, nos va a dar fortaleza, ¿sí? ¿Está sufriendo? Como hijo de Dios, por ser correcto, encomiende sus manos a Dios. Dígale, Señor, no sé por qué estoy pasando por esto, pero encomiendo mis manos a ti. Más bien en tus manos encomiendo mi vida. ¿Y qué otra cosa? Encomiende sus almas al fiel Creador y haga el bien. No haga lo incorrecto, ¿sí? ¿Le va mal? Es que si me va mal, me voy a poner a copiar. Si me va mal, no voy a formar. Si me va mal, voy a decir cosas para que vean que yo también las puedo. No. ¿Está sufriendo? Haga lo correcto y encomiende su vida en las manos de Dios. Si sufre, que sea por obedecer a Dios, ¿sí? No porque anda haciendo lo incorrecto. Así que no haga no haga lo malo, encomiende su vida a Él. Él nos cuida. Él nos da fortaleza. Así que podemos aprender que aquí Dios permite el sufrimiento para enseñarnos cosas que no aprenderíamos de otra manera, ¿sí? Es parte de la vida cristiana, ¿sí? A los inconversos, es que mira, él cómo le va bien, bueno, déjenlo. Dios tiene en sus manos nuestra vida y bienaventurados somos. Pero aquel que no quiere reconocer a Dios le va a ir mal por la eternidad. Ahora, es como, por ejemplo, ¿cómo sabemos que una persona es militar? Tiene su uniforme y hasta se comporta, y hasta sí, se cuadra, ¿no? Porque sí, camina muy derecho. Ahora, Tiene una forma muy peculiar de... ¿cómo sabemos que los cristianos son cristianos? Su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de ser, su comportamiento, su vocabulario, ¿sí? Así que somos bienaventurados.
Y no importa eso. Es un privilegio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bueno, ¿qué le parece si le damos gracias a Dios por lo que hemos aprendido y que nos ayude a gozarnos en las tribulaciones? Padre, te doy muchas gracias por este pasaje que hemos estudiado esta mañana. Gracias porque somos bienaventurados cuando pasamos por sufrimientos, porque tú nos fortaleces, porque aprendemos cosas que de otra manera no aprenderíamos. Gracias porque somos tuyos y el sufrir por ti nos identifica contigo. Así que te pedimos, Padre, que nos recuerdes de esto cuando pasamos por situaciones difíciles. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno.